Good evening. Buenas noches, Distrito 14. Mi nombre es Nipa Reyes y me desempeño como un enlace con el electorado y representantes de campo con la oficina de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Gracias por conectarse a nuestro foro comunitario. Solo algunas cosas antes de comenzar. Si está conectado a la reunión de Zoom, por favor utilice la función de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas. Le damos prioridad a las preguntas del electorado del Distrito Congresional 14, así que por favor mencione su nombre y su vecindario. También puede enviar sus preguntas por correo electrónico a aoc.townhall@mail.house.gov o llame al 718-662-5970. Nuestro personal también está disponible para ayudar con cualquier dificultad técnica. Los miembros de nuestro equipo se mantendrán pendientes del correo electrónico y del teléfono. También estaremos en directo en YouTube, Facebook y Twitter, así que no duden en visitar nuestras páginas para ver la retransmisión en directo. Subtítulos en tiempo real es proporcionado por All Hands in Motion. Si hace clic en el enlace del chat, le llevará a un sitio web donde podrá ver la transcripción. Para el foro comunitario de hoy vamos a escuchar de la congresista sobre las medidas del control de armas y también sobre el mes de la herencia asiática estadounidense y de las islas del Pacífico, y escucharán de la panelista Bethany Lee del Fondo de Defensa Legal Asiático Estadounidense y Fahd Ahmed de This is Rising Up and Moving sobre su trabajo para proteger y promover los intereses comunes de la comunidad asiática estadounidense e isleña del Pacífico. Y después abriremos el espacio para preguntas del electorado y por último pasaremos a una rueda de prensa para los periodistas que se hayan unido a nosotros esta tarde. Antes de invitar a la representante para que haga su presentación, nos gustaría guardar un minuto de silencio a las víctimas de la matanza de Uvalde y a las personas que también murieron en el supermercado en Buffalo, Nueva York. I now invite Representative Alexandria. Ahora invito a la representante Alejandria Ocasio-Cortez a que dé su presentación. Hola a todos. Disculpa si es que sueno un poco extraña en este foro comunitario. Tengo algunas alergias y es temporada de alergias. Quería que comenzáramos solo con algunos apuntes sobre lo devastador que ha sido este fin de semana y reconocer lo devastante que ha sido este fin de semana, pero no solo esta semana, sino que las últimas semanas. Es chocante, es sorprendente que desde la última vez que tuvimos nuestro último foro comunitario han ocurrido 3 tiroteos masivos, al menos 3 en los Estados Unidos que han
recibido atención nacional desde lo que pasó en Buffalo y el ataque a personas taiwanesas en California y lo que hemos visto que ha ocurrido en Texas. Y esto nos indica el gobierno y las fallas del gobierno y para no solo parar es que no para evitar que ocurran estos terribles ataques, pero para evitarlos. Pero ni siquiera para tener la voluntad de reconocer que este es el único lugar en donde esto ocurre. Los Estados Unidos, por mucho, es el único lugar en donde esto ocurre con tanta regularidad. Y es difícil no sentirse que uno sentirse que indefenso después de algo aquí, pero hay cosas que podemos hacer, pero queremos asegurarnos de que cumplamos con nuestro trabajo. Quiero comenzar primero con un momento breve de silencio por las víctimas, no solo los 19 niños que vimos en Texas, pero también en Buffalo y en California, y las víctimas de la violencia de armas a lo largo del país, quienes no están en los titulares de las noticias, pero que aún así siguen siendo víctimas todos los días, todas las semanas, conforme pasa el tiempo. Así que me gustaría guardar un momento breve de silencio. So that being said, I want to Así update que you. dicho eso, quiero darles una actualización rápidamente para que todos ustedes tengan información exacta sobre lo que la Cámara ha hecho hasta ahora. No se trata de medidas de seguridad de armas y en lo que estamos esperando para que proceda en el Senado. Para que sepamos exactamente, no porque es que el Congreso no está haciendo nada, pero ¿en dónde es que no está avanzando esta ley? ¿Y qué es exactamente se ha propuesto y se ha parado lo que se ha propuesto hasta ahora? Así que para darles una actualización general de las cosas, el presidente Biden apoya la política de seguridad de armas y lo firmaría si llega a su escritorio. La Cámara de Representantes ha pasado la legislación y mayormente hemos pasado tres leyes. En el 2019 pasamos la HR 8, que es el acto para hacer verificación de antecedentes y un defensor, una defensora de esto ha sido la representante Macbeth, quien ha perdido a su propio hijo debido a la violencia de armas y que ha liderado este esfuerzo desde el momento en que llegó a la Cámara de Representantes. El HR 8 fue aprobado en la Cámara hace 3 años y se ha quedado estancado en el Senado y necesita 60 votos para aprobarse porque los republicanos lo han bloqueado. Lo que es algo notable sobre esta legislación es que si ven este punto aquí es que la ley de verificación de antecedentes, hubo un número de republicanos que apoyaron para pasar esto en la Cámara de Representantes. Esta es una legislación bipartita que los republicanos del Senado siguen bloqueando y no solo los republicanos los están bloqueando, pero muchos de ustedes, y con razón, podrían decir que no tenemos una mayoría en el Senado. Bueno, como la mayoría de ustedes también saben, es una
mayoría muy delgada y dos senadores, Manchin y Sinema, se rehúsan se rehúsan a quitar el bloqueo para el HR8 y lo que han hecho para actuar en este bloqueo es hacer que básicamente garantizar que no hay legislación aparte de alguna legislación presupuestaria y algunas otras cosas, pero mayormente toda legislación no requiere ahora 60 votos. Así que cuando se trata de eso, no puedo pensar en buena fe, sinceramente, decirles que esto solo es un problema republicano. Tenemos personas que lo obstruyen sin importar su partido. Tenemos que reconocer en dónde está bloqueada la ley. Y yo simplemente no puedo imaginar cuando vemos cuánta sangre se ha derramado, no solo desde el lunes o desde lo que pasó en Buffalo o en California o en Parkland o en Sandy Hook, pero si nos remontamos a Columbine y mucho antes, que toda esta sangre se ha derramado y que el bloqueo aún sigue siendo más importante que hacer lo que es necesario para evitar estas masacres. Yo no puedo concebir una buena razón por la cual esto ocurre. Y no creo que hay una buena razón para esto. Y cuando vemos sobre la causa de esta acción, el costo de esta acción, la inhabilidad de gobernar y nos está afectando como país. Hay personas que están muriendo y simplemente es chocante para mí que un legislador pueda ver esto y si podemos regresar al tiempo y tomar una decisión que posiblemente pudiese evitar algo como esto, ya sea que usted sea un legislador estatal o un legislador federal, porque muchas de estas leyes, y esto es muy importante que lo comuniquemos, que hay ciertas leyes que solo los estados pueden aprobar, que el gobierno federal no puede aprobar. Así que, por ejemplo, en el estado de Texas, usted puede comprar una AR-15 comenzando con la edad de 18 años. Y, y para que cualquier legislador a nivel estatal o federal para ver su cargo y ver esta masacre y si tuvieran la oportunidad de regresar el tiempo y hacer algo para evitarlo, hay muchos que están diciendo que no, porque han sucedido suficientes tiroteos masivos y hay un patrón suficiente y cosas en común y sabemos que hay acciones que se pueden tomar para evitar que esto ocurra nuevamente. Así que cuando alguien dice, yo no apoyo que se incremente la edad para la aportación de armas en la legislatura estatal, si es que hay alguien que dice que no quieren, que quieren proteger el bloqueo más que proteger nuestra habilidad de hacer algo en contra de la violencia de armas en este país, están tomando una decisión. Tenemos el reloj vuelve a comenzar cada día vuelve a comenzar el reloj, pero especialmente después de cada una de estas estrategias, de estas tragedias y cada vez que alguien decide continuar haciendo las cosas de la misma manera que le han estado haciendo, es un cómplice con esta violencia. Estas personas no actúan solas, actúan con el apoyo y con el permiso de los legisladores estatales, de grupos de radicalización y con una enorme cantidad de política y de decisiones que le permiten a las personas hacer esto. Este es el único país en donde esto ocurre, el único. En algún momento necesitamos deshacernos de este apego, de esta idea de que este país está exento o que es especial o que estas cosas no nos ocurren a nosotros cuando solo nos ocurren a nosotros.
Así que tenemos la HR que la Cámara aprobó en el 2019. Tenemos una prohibición de armas de asalto con la HR 10. También tenemos la ley de control de armas y también hemos aprobado otras partes de la legislación contra la violencia de armas y medidas de seguridad de armas que se han quedado en el Senado. Y todo lo que tenemos que hacer es ya sea eliminar o enmendar el bloqueo, y podemos hacer cosas por nuestro país. Podemos parar esto. Y yo creo que es extremadamente importante que todo el mundo esté informado sobre cuáles son las soluciones en cuanto a este problema. Tenemos que ver las estadísticas. La ciencia no solo es para el clima, todas nuestras decisiones de política y toda nuestra creación de leyes tiene que tener evidencia. Sabemos, sí sabemos, no es un misterio, lo sabemos, sabemos las cosas que se pueden hacer para evitar matanzas masivas, porque por cada situación similar a Buffalo y por cada masacre que vemos en las noticias, hay un número similar de personas en nuestras comunidades que mueren los fines de semana debido a la violencia de armas en el Bronx, en Brooklyn, en Queens y en Manhattan y en nuestros metros, en el tren, y cuando lo sumamos equivale a un Búfalo, a un Uvalde. Estas masacres ocurren después de de unos días, no solo en el país, pero también en la ciudad. Yo no voy a dar excusas para senadores demócratas que se rehúsan a actuar en cuanto a este tema. Me rehúso a eso. Y tan solo quiero que ustedes sepan de que no vamos a parar y que no vamos a rendirnos. Como una organizadora legendaria, Miriam Makava dijo, la esperanza es una disciplina, no solo estamos aquí para ver qué va a pasar o pensar si va a pasar o no. La esperanza es una decisión que tomamos para tener la determinación para cambiar las cosas que ya no podemos aceptar. Y yo me rehúso a aceptar esto. Y vamos a tener que encontrar una manera. El senador Manchin quizás esté diciendo que esto no es posible ahora. La senadora Sinema quizás dice que las cosas son diferentes ahora. Esto es igual después de Parkland, después lo mismo que Sandy Hook. Y estoy harta de las excusas. Ya me he hartado. Y lo siento mucho por cada persona por cada estudiante que está en este foro comunitario, que ha tenido el trauma de las prácticas de lockdown para protegerse de crisis como estas. Lo siento por padres que tienen que encapsular emociones que no deben tener, y lo siento por las comunidades porque esto es traumático para todos. Si tienen hijos o no, muchos de nosotros seremos impactados de una manera u otra si no hacemos nada. Muchos ya hemos sido afectados de una manera indirecta o indirecta. Creía que era muy importante que discutiéramos esto porque esto es inaceptable y es conectado con la falta de acción democrática. Tenemos una mayoría demócrata y debemos poder hacer algo con la legislación. Y el bloqueo es una estructura que no es algo divino que fue hecho por nuestros antepasados, pero es solamente una herramienta y no es una razón por la cual dejar de permitir que nuestros niños mueran o bloquear
bloquear el acceso a la ciudadanía por millones de personas en este país. No es una buena razón por la cual no extender cuidado médico a todas las personas en este país. No vale la pena. 19 bebés no vale, el bloqueo no vale esas vidas, no valen las millones de vidas que han sido afectadas por todo esto. Y no vale el dinero sucio que están recibiendo para proteger el bloqueo. No vale el dinero. Porque hay una cantidad enorme de dinero sucio para las personas que están prohibiendo y están protegiendo el bloqueo. Y es inaceptable. No se puede aceptar. Este foro comunitario originalmente fue planificado para celebrar la herencia asiático-estadounidense e isleños del Pacífico. Y lo siento mucho que estas tragedias han puesto una mancha en lo que debe haber sido un foro comunitario para centrar y celebrar las voces de las comunidades, de las voces asiáticas estadounidenses en nuestras comunidades. Sin embargo, creo que podemos tener espacio para esto porque esos son miembros de nuestra comunidad que están haciendo abogacía fenomenal y queremos tomar el tiempo para centrarlos y celebrarles y discutir el trabajo que están haciendo en estas comunidades antes de tener la sesión de preguntas y respuestas. Nipa, muchísimas gracias por ser anfitriona de este foro comunitario y voy a dejar que introduzcas a Bethany Lee, nuestra invitada. Gracias, señora congresista. Ahora vamos a pasarle la palabra a nuestra panelista Bethany Lee. Es una abogada titular que dirige la Unidad de Alcance y Difusión Asiática de los Servicios Legales para atender las necesidades legales de estadounidenses de origen asiático y fortalecer el impacto de la organización comunitaria a través de servicios legales directos, campañas de defensa y litigios de impacto. Anteriormente, la señora Lee fue becaria Robert M. Cover en la Facultad de Derecho de Yale, abogada de planta y becaria de Equal Justice Works en el Fondo de Educación y Defensa Legal, donde litigó casos de zonificación discriminatoria relativos a comunidades inmigrantes y musulmanas. Representó a trabajadores de bajos ingresos en casos de robo de salarios y dirigió el lanzamiento del primer grupo de jóvenes asiático-estadounidenses indocumentados en la costa este. Doctora Lee. Hola, muchas gracias por la introducción. Acabo de volver a OLDAF, el Fondo de Defensa Legal Asiático de Estadounidenses, durante este mes pasado. Así que estoy emocionada por la oportunidad de hablar del trabajo y los problemas que están impactando a las comunidades asiáticas estadounidenses hoy. Es una organización de derechos civiles que se fundó hace años y está basado en Nueva York. Y lo importante de nuestro trabajo es que centra las voces de los más marginados y eso significa que a través de los años hemos conseguido salarios que se le ha debido a las personas en diferentes trabajos. También hemos defendido a los asiáticos estadounidenses en justicia de vivienda. También le hemos proveído justicia lingüística. En comunidades como Nueva York, hemos protegido a los inquilinos y hemos hecho todo eso en colaboración con organizaciones comunitarias para que el trabajo que estamos haciendo pueda fortalecer el trabajo que se está llevando a cabo en las comunidades. Quiero hablar un poco acerca de la violencia que estamos viendo en nuestras comunidades. Lo que hemos visto en los últimos días, el tiroteo devastador en Texas, pero también más reciente, pero también las matanzas de
personas negras en Buffalo y mujeres asiáticas en otros lugares. Hemos visto violencia en contra de las personas de color y también contra los inmigrantes. También estamos viendo la violencia en los sistemas que navegamos, como el gobierno y en el sistema educativo. Apreciamos las palabras parar el odio hacia los asiáticos, pero lo que tenemos que parar es la supremacía blanca, porque la realidad es que nuestra comunidad ha sido atacada desde que llegamos a este país. Los obreros chinos que construyeron los ferrocarriles tenían que vivir en las partes más lejanas de las ciudades por los sentimientos racistas y por la violencia y los ataques. Hay lugares como Chinatown, que es donde las personas están siendo desplazadas a favor de los desarrolladores que quieren apoderarse del terreno. También teníamos el acto de exclusión china, la ley de exclusión china que fue pasada. Y también otra ley que fue pasada en 1917 que prohibió a inmigrantes chinos y de otras partes de Asia. Después del 9/11, cuando hablamos de violencia anti-asiática, también tenemos que hablar de la violencia anti-musulmán en Nueva York y en otras partes como resultado de estereotipos y odio. Y durante estos mismos años, cuando la violencia en contra de los musulmanes ha incrementado, asiáticos del sureste de Asia también fueron deportados a países donde tuvieron que salir por violencia y guerra. Así que cuando hablamos de la violencia anti-asiática, espero que no respondemos con violencia en instituciones que perpetúan la violencia. Lo que quiero es que organizaciones como ALDEF, organizaciones que se enfrenten al racismo, nuestras comunidades también se han beneficiado por las personas negras y otras poblaciones inmigrantes que han trabajado juntos para conseguir derechos y poder. Para ilustrar la fuerza de la resistencia en nuestras comunidades, quiero compartir con ustedes un problema en nuestras comunidades asiáticas, del cual quizás no sean percatados, pero ha sucedido por mucho tiempo. Los asiáticos del sureste de Asia han sido deportados en tasas más altas en los Estados Unidos. Están huyendo del genocidio y la guerra como resultado de las guerras que han tenido los Estados Unidos en sus países. Como resultado, sus comunidades tienen muy pocos recursos. Los padres están lidiando con una falta de acceso lingüístico y sus niños han estado siendo hostigados en las escuelas. Como resultado, han tenido que han formado parte de pandillas porque ahí recibieron algo que en el sistema educativo no encontraron. Muchos han tenido historiales crímenes porque muchos no eran ciudadanos y han sido deportados. Esto ha creado un ciclo de desplazamiento y niños que se han huido del genocidio ahora están siendo deportados a países donde sus padres huyeron a propósito debido a la violencia. Grupos de comunidades han luchado por años para parar las deportaciones que están sucediendo en estas comunidades. El Southeast Asian Freedom Network, Mekong NYC, ha trabajado con muchas familias que quieren asegurar que sus familias se puedan quedar en los Estados Unidos.
He trabajado con grupos comunitarios en Nueva York y en toda la región del noroeste para parar muchas de las acciones que se han llevado a cabo en contra de la comunidad de Camboya. En comunidades muy cercanas, básicamente todos conocían a alguien que iba a ser impactado por la deportación. Así que, ¿qué hizo la comunidad? Se resistió debido al trabajo de resistencia que se había llegado a cabo y la representación que lo había apoyado. Tuvimos notificación avanzada de cuando las personas iban a ser buscadas para ser deportados. Y con organizaciones comunitarias organizamos manifestaciones y en un corto plazo de tiempo nos aseguramos de que las comunidades como en Mason Mall, Massachusetts, que tenía la población, la segunda población más grande en los Estados Unidos, la comunidad cambodiense salió y nos aseguramos de que entendían lo que estaba pasando. Tuvimos manifestaciones en frente de las cortes de inmigración y la fecha que las personas tenían que reportarse ante ICE para ser deportados, 4 personas salieron ese día debido a la fuerza de la comunidad. También pudimos trabajar con las familias para regresar el primer estadounidense cambodiense a los Estados Unidos. Pero eso solamente 5 comunidades, 5 familias en 5 comunidades. Pero hay ejemplos de este tipo de resistencia en todo el país, pero no es suficiente. Hay decenas de miles de asiáticos estadounidenses que están sufriendo por la violencia que el país está de la violencia que están enfrentando. Y esto es lo mismo, es igual para todos los sistemas que que tienen violencia para nuestras comunidades. En Manhattan, durante la pandemia, en una de las crisis de vivienda peor en la historia de este país, quieren construir 3 torres en un lugar que fue impactado fuerte por el COVID y tiene las tasas de asma más altas en la ciudad. Estos edificios están agendados a ser construidos al lado de vivienda pública de comunidades latinas, negras y asiáticas. Pero nuestras comunidades están resistiendo porque tenemos que asegurarnos que en cada instancia estamos entrando de las voces de las personas más marginadas. Tenemos que colaborar con grupos comunitarios que están en las primeras filas de la respuesta a estas crisis. Y tenemos que desmentir a la antinegritud de nuestras comunidades, porque solo en ese momento nuestras comunidades asiáticas estadounidenses pueden estar seguras. Estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes de manera virtual, porque es reuniones como esta y ojalá en persona, donde podemos unirnos y compartir el uno con el otro los pasos que tomamos para resistir todos los días. Gracias, Bethany, por compartir el trabajo que ALDEF realiza en nombre de los miembros de la comunidad asiática estadounidense e isleña del Pacífico. A continuación, me gustaría invitar a Fahd Ahmed, director ejecutivo de This is Rising Up and Moving. Desde el año 2000, Fahd ha ayudado a los miembros de las familias que se enfrentan a la deportación y a la guerra contra las drogas. Dentro de DRUM, Fahd codirigió el trabajo con los inmigrantes musulmanes, árabes y surasiáticos detenidos antes e inmediatamente después del 11S, coordinando el programa de visitas a los detenidos. En los últimos 3 años, como director jurídico y político de DRUM, Fahd dirigió la campaña End Racial Profiling, acabar con los perfiles raciales, y reunió a las coaliciones que trabajan en la vigilancia de los musulmanes y en la detención y cateo para trabajar juntos en la aprobación de la histórica ley de seguridad comunitaria. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Organizo con DRUM y organizamos a personas de clase trabajadora
del sureste de Asia y indocaribeños en la ciudad de Nueva York para la justicia racial de género, la justicia de trabajadores, la justicia educativa y la justicia global. Quiero enfocar mi presentación y quiero hacerlo breve sobre las muchas cosas que cuando hablamos sobre las comunidades asiáticas estadounidenses tenemos ciertas imágenes que se nos vienen a la mente, las cuales no son inclusivas de muchas de las realidades que existen en la práctica. Y me parece que esto es el caso en particular con las comunidades de clase obrera, pero esto también ocurre con las comunidades asiáticas como del sureste de Asia, comunidades del sureste de Asia y del centro de Asia y del occidente o comunidades árabes. Entonces voy a hablar sobre las experiencias en trabajar en comunidades de origen obrero del sureste de Asia, sobre los problemas de la clase trabajadora. Hay trabajadores aquí en la ciudad de Nueva York que ganan $4 o $5 la hora. Y aunque siguen viviendo en la ciudad de Nueva York y pagan la renta en la ciudad de Nueva York y el costo de vida de la ciudad de Nueva York. Y muchas veces estos trabajadores son explotados por sus empleadores no solo en cuanto a sus salarios, pero también se les amenaza que se va a llamar a la policía o la inmigración, o son acosados físicamente o sexualmente, o son agredidos y se les dice que si dicen algo van a llamar a la policía o la inmigración. Cuando no se les paga su salario, se les dice que van a llamar a la policía o a inmigración. Y estos trabajadores forman algunos de los puntos más críticos para que funcione la ciudad. Son trabajadores de restaurantes, de tiendas, trabajadores del hogar y cada vez más hemos visto personas que se encargan de la entrega de comida. Y si usted está en la ciudad de Nueva York, se puede imaginar de que si se eliminan algunas de estas industrias, se pierde la esencia de lo que es la ciudad de Nueva York. Es una ciudad que está creada para poder caminar o recibir transporte de un taxi o de un Uber, para poder caminar a un restaurante, para poder ir a las tiendas y después del día, en la noche. Y estas personas tienen un cargo importante para que funcione la ciudad y pueden hacer este trabajo porque hay trabajadoras del hogar en sus casas que se encargan del cuidado de las personas mayores en su familia. Pero estos trabajadores se ven marginados y explotados. Y muchas veces los niños de estos mismos trabajadores asisten a escuelas públicas y en muchas de las comunidades asiáticas, aquí en Elmhurst, en Queens, en Sunset Park, en Brooklyn, muchos de los espacios en donde existe la comunidad asiática son algunas de las escuelas más hacinadas en la ciudad de Nueva York. Y estos problemas muchas veces se dejan a un lado y en general las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York y en todo el país tienen una presencia mayor de la policía. Y como vemos ahora con lo que pasó en Texas, la presencia de la policía no proporciona seguridad y de hecho en muchos casos son una fuente de acoso para muchos estudiantes. El aumento de la policía sucedió después del tiroteo de Columbine y hasta ahora solo hay
muy pocos incidentes de los cientos de tiroteos escolares en donde los oficiales, los agentes policíacos han podido intervenir y reducir o eliminar la violencia o reducir el daño y las lesiones o las muertes causadas. Y en lugar de eso, lo que vemos es que en lugar de que las escuelas se vuelvan un espacio para el aprendizaje y el desarrollo de los seres humanos de manera integral, muchas veces se orienta a que educar lo suficiente a los niños para que puedan después trabajar en trabajos de bajo salario, en tiendas, en restaurantes o en niveles bajos de administración en las distintas industrias que existen en Nueva York. Esos problemas de la presencia policíaca impactan a la comunidad en las calles cuando el paro y cateo era un problema principal. Este distrito tenía el tercer índice de detenciones y era una área donde hay una presencia de personas del sureste de Asia y tenemos juventud, jóvenes que eran detenidos 40 veces y algunas personas incluso 80 veces para antes de cumplir los 18 años. Así que la vigilancia policíaca también impacta a los trabajadores o a los vendedores ambulantes o a los taxistas que se ven acosados por la policía que les dan multas mientras que están luchando por sobrevivir. Y por supuesto está la vigilancia policíaca de la comunidad musulmana, la cual ha tenido cobertura en los medios de comunicación y aún así los daños siguen y no se ha entendido. Y también quiero mencionar el trabajo que hacemos de justicia global, porque entendemos que nuestras problemáticas, nuestras vidas y nuestras realidades están conectadas. Y para nosotros hemos hecho mucho trabajo en contra de la guerra y la militarización. Lo que quiero recalcar es que en los años en donde vimos que la militarización y las guerras estadounidenses había en comunidades de Medio Oriente, musulmanas, el odio hacia estas comunidades existía aquí y ahora la retórica ha cambiado, el odio contra China y estos ataques contra personas que se ven asiáticas. Y tenemos que trabajar en asociación con otras comunidades de color, porque nuestros destinos están vinculados y todo el progreso que hemos hecho históricamente ha ocurrido porque nos hemos unido y organizado. Y cualquier progreso que podamos alcanzar va a ocurrir solo cuando en conjunto comencemos a organizar. Gracias, Fahad, por tu presentación y por el trabajo que haces. Ahora se lo voy a pasar a la congresista para que nos hable sobre la distribución de distritos electorales. Muchísimas gracias. Pasemos a nuestro nuevo mapa. Ese es el mapa antiguo que teníamos. Pasemos al nuevo mapa rápidamente. Quería darles un poco de tiempo también para asegurarme de que respondamos a las preguntas, así que trataré de hacer esto lo más rápido posible. El viernes, el juez, bueno, la última vez que tuvimos un foro comunitario o el anterior hice toda una presentación sobre la distribución distrital. No habíamos anticipado que habría una demanda que el tribunal estatal habría de desechar el mapa que presenté y después habría un proceso para un nuevo mapa. Así que todo lo que habíamos dicho en el último foro comunitario, bueno, no todo, pero sobre lo que habíamos dicho, quién era parte del distrito o no, podemos pretender que eso nunca ocurrió porque les voy a dar el estado actual. Los mapas del tribunal fueron finalizados hace unos días, hace casi una semana, así que este mapa que ustedes ven aquí, que delinea en verde, este es nuestro nuevo distrito congresional y
tomará efecto. Ustedes van a votar a sus nuevos representantes a niveles estatal y federal. Comenzando este año, las elecciones van a ser para estos distritos, pero van a entrar en vigor en términos de quién es su representante en esa área, en esa zona, comenzando el 1 de enero del próximo año. Así que básicamente, trágicamente y tristemente hemos perdido Woodside y Sunnyside como parte del Congreso, del Distrito Congresional número 14. Si viven en esos vecindarios, yo voy a continuar a ser su representante hasta el 31 de diciembre de este año. Y su nueva congresista comenzará el 1 de enero de este año. Si usted vive en Woodside, en Grace May, actualmente representa el distrito al que usted va a ser parte o que ellos van a llegar a representarles. Y si vive en Sunnyside, la representante Nidia Velázquez es quien representa ese nuevo distrito del que usted será parte. Así que eso es lo que estamos viendo en el mapa. Así que trágicamente Jackson Heights se dividió, así que yo voy a representar algunas partes de Jackson Heights, pero otras partes de Jackson Heights van a ser parte del distrito que es representado por Grace Mann. En el Bronx hemos perdido, bueno, del lado de Queens hemos ganado el resto de Astoria, así que el vecindario de Astoria se dividía en dos. Yo representaba hasta la calle Steinway y la representante Carolyn Maloney básicamente tenía la zona desde Steinway hasta el río y yo también tenía Ditmars hasta arriba. Ahora yo represento a todo Astoria hasta el río y se detiene hasta la parte del sur, allí por donde está el Museo de Imágenes Itinerantes, está y en esa área, así que yo me voy a encargar del resto de Astoria, pero ya no vamos a representar a Woodside y a Sunnyside. Ahora, del lado del Bronx, el representante Richie Torres ahora va a representar a nuestros vecindarios o actualmente representa el distrito en que vamos a representar, Morris Park y Allerton, pero vamos a representar partes del sur del Bronx, Hunts Point, Soundview, y en la parte más del norte también vamos a expandir nuestra representación a Co-op City. Así que nuevamente, en cuanto a cuando entran en vigor estas fechas, cuando usted vote, sin importar por quién usted vote, por qué partido, cuando usted presente su voto este año en las elecciones primarias y en las elecciones generales, ustedes van a van a votar por los representantes de estos mapas, de estos nuevos mapas. Estas son las personas que van a estar en su voto. Y aunque van a votar este año, esto va a entrar en vigor en enero del próximo año. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, envíenoslas y pasemos a las preguntas y respuestas. Oh, Nipa, I think you're muted. Mipa creo que está con el micrófono desactivado. Sorry about that. Thank you, Congresswoman, for your Lo siento, gracias, señora congresista. Ahora vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es de Georgia en el Bronx. Pregunta, ¿cuál es el estado de Puerto Rico en cuanto a volverse un estado de los Estados Unidos? Una pregunta muy excelente y apropiada en este momento. Hace 2 semanas llegamos a un acuerdo en el Congreso. Han habido propuestas que han competido por el estado de Puerto Rico y por fin, y estoy agradecida de que este mes muchas de esas personas se unieron y llegaron a un acuerdo según legislación federal que dará a Puerto Rico
más derechos. Esto es muy importante porque nunca hemos tenido esto para Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico ha formado parte del Congreso y eso es parte de este acuerdo. Es sorprendente, pero nos anima. Lo que hace esta ley, este proyecto de ley, es que propone un proceso para que Puerto Rico tenga una elección acerca de su estado y una elección en la que la gente de Puerto Rico puede participar en un proceso de autodeterminación. Lo que significa eso es que hemos llegado a un acuerdo con respecto a esta legislación, donde las personas pueden escoger dentro de 3 opciones, ninguna la cual continuará lo que se ha llevado a cabo este estado colonial. La primera es un estado. La segunda opción es una nación soberana con conexión a los Estados Unidos. Y la tercera opción es que sea totalmente independiente, sin ningún contrato con los Estados Unidos. Básicamente tienen 2 opciones para la soberanía y un estado y una opción para formar parte de los Estados Unidos, para ser un estado. Esa es la primera vez que esas elecciones serán permanentes. Los Estados Unidos van a honrar los resultados de esta elección. Es muy importante porque cuando hablemos de los procesos que se han llevado a cabo en el pasado, esas conversaciones son muy polémicas porque los Estados Unidos nunca ha sido obligado a honrar los resultados de estas elecciones. Y muchas personas no llegan, protestan y no usan sus boletas en protesta. Su punto de vista es por qué votar en una elección donde sus resultados no importan. Así que esta es la primera vez que los Estados Unidos va a honrar los resultados de esa elección. También ha habido polémica acerca de las boletas. Hay maneras en que hacemos preguntas en las boletas que pueden empujar a las personas hacia una opción o la otra. Así que ha habido mucho argumento en la administración de las boletas, no solamente en los plebiscitos, pero en otras legislaciones. Esta ley permite que el Departamento de Justicia supervise el proceso para que el proceso sea lo más independiente y no partidario posible. Para que sepan, los partidos en Puerto Rico no es un partido demócrata y uno republicano. Tiene que ver con puede haber un partido de la independencia, un partido para ser Estado. El problema político que surge es que si el partido que está en poder entonces es el partido responsable por esas elecciones del estatus de Puerto Rico. Todos los que están en un partido contrario, entonces pueden acusar a ese partido que está en poder de ser parcial a sus intereses. Así que tener un proceso independiente será muy importante para que el resultado sea legítimo. Así que estoy orgulloso de decir que ese acuerdo fue actualizado hace 2 semanas. Voy a ir a Puerto Rico en junio para conducir sesiones para escuchar con las personas de Puerto Rico para que tengan
para conseguir sus ideas de cómo se debe llevar a cabo este procedimiento, que va a ser muy histórico. Tiene que pasar en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes y luego lo llevaremos a la presidencia. Eso es todo. Nika. Oh, I think we're waiting on another question from Nipa. Creo que estamos esperando otra pregunta de Nipa. Well, good thing is that we have backup systems. Lo bueno es que tenemos sistemas de respaldo. Oh, okay, great. All right, so we're sending over, I've sent over some of the next questions, so no worries. Ya nos han enviado más preguntas, así que no se preocupen. Otra pregunta aquí. Steven de Woodside ha preguntado, quiero saber qué está haciendo Washington acerca de los precios de la gasolina que están demasiado altos. Quiero saber cuáles planes tiene Washington para lidiar con ese problema. Steven, te escucho. La inflación ha estado fuera de control estos primeros meses del año y todavía sigue subiendo, pero nos han actualizado acerca de las tasas de inflación en el segundo cuarto y tercer cuarto. Hay un par de cosas sucediendo aquí. Una es que hay ciertos eventos globales entre la pandemia y lo que está pasando en Ucrania, que han estado impactando, su pretoria. Pero lo que estamos viendo, el suministro, lo que estamos viendo es que las corporaciones ven que las personas, que algunos de los precios están subiendo por esas razones y se están aprovechando de este momento y han estado subiendo los precios de una manera bien amplia. Estamos viendo esto hay llamadas en Washington donde están admitiendo que están subiendo los precios simplemente porque pueden. Y cuando miramos lo que está sucediendo entre los aumentos de salarios y el gas y lo que está sucediendo con la pandemia, lo que estamos viendo es que la tasa de inflación, que debido a esas cosas, debe ser alrededor de 3%, quizás un poco más. Lo que vimos al principio de este año fueron tasas de inflación alrededor de 8%. Así que hay un 5%, hay un incremento de 5% que no es explicado por lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Y el precio de la gasolina ahora mismo, del petróleo, es tan alto que todos estamos regresando, devolviendo cosas en el supermercado. No sabemos cómo pagar las facturas. Así que hay un par de cosas que tenemos que hacer. Cuando se trata de los precios del petróleo y la gasolina, sabemos que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo. Y eso está subiendo el precio en todo el mundo. Pero compañías de petróleo se están aprovechando de esos incrementos de los precios. Y cuando tomamos acción federal, por ejemplo, el presidente Biden comenzó a difundir petróleo de la Reserva Federal al mercado, y eso debe proporcionar algún alivio. Pero lo que tenemos aquí es un concepto que se llama hacia arriba como un cohete, hacia abajo como una pluma. Así que el precio ha subido rápidamente debido a las razones de las cuales hemos hablado. Y cuando se toman medidas para aliviar eso, como los barriles de la Reserva Federal,
se toman mucho tiempo para bajar los precios, aun cuando no dudaron en subir el precio. Así que hay un desafío aquí para poder hacer estas compañías responsables y también tener los votos en el Senado, incluyendo de personas que consiguen dinero y contribuciones de estas compañías de petróleo. Esa es la lucha que tenemos ahora mismo en cuanto al petróleo y el gas, pero las acciones que hemos tomado, hemos difundido barriles de la Reserva Federal. Y este es el otro problema. La última vez que tuvimos un foro comunitario, alguien me preguntó acerca de eliminar, de subir el impuesto de gas. Es alrededor de 5 a 10 centavos, dependiendo del estado, pero si eliminamos eso, entonces las compañías de petróleo van a subir sus precios, esos mismos 5 o 10 centavos. Y eso sucedió. Esto es por la razón por la cual yo quiero abogar por medidas que realmente castigan a estas personas que se están aprovechando y están viendo ganancias por esta crisis. Otra parte del problema es nuestra dependencia de un sistema que depende de petróleo y gas. Y eso es algo que tenemos que arreglar, porque si seguimos teniendo una infraestructura que depende del petróleo y el gas, vamos a construir más demanda que va a continuar manteniendo los precios del gas alto. Así que no estoy diciendo que tiene que cambiar su carro ahora mismo, pero hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos invertir y utilizar la ley de protección para tener maneras muy efectivas máquinas muy efectivas para proveer calefacción en edificios, en nuevas construcciones, en viviendas públicas y otras facilidades que no dependen del petróleo y el gas, pero sí todavía pueden proveer regulación de temperatura muy efectiva y son más baratos para fabricar, pero tenemos que hacerlo, tenemos que invertir en ello. Y tenemos que sacar más de estas inversiones para reducir la demanda en los suministros de petróleo. Así que para que cuando ustedes estén en la pompa no esté subiendo el precio. Así que tenemos eso y también tenemos otras piezas de legislación que ha pasado el Senado para lidiar con problemas de el desempleo, y hay muchas personas que quieren culpar la inflación y los salarios, y eso no es cierto. Los salarios han incrementado en otras partes de la historia de este país y eso no ha causado este tipo de inflación y incremento de precio. Una de las cosas que estamos viendo es que la inflación está todavía demasiado alta, pero al principio vimos una inflación de 8 algo por ciento, pero también tenemos datos que salieron recientemente y dicen 4 algo por ciento, todavía alto, pero mejor que baje algo y que no siga subiendo. Así que algunas de estas medidas están empezando a funcionar, pero muchas de estas compañías de petróleo y gas están participando en conducta que creo que es dañina y también es una de las fuerzas más poderosas en Washington y es muy difícil conseguir un grupo de personas que estén dispuestos a enfrentarse a ello, pero vamos a seguir haciendo eso. Okay, the next question is from Tatiana. Bien, la siguiente pregunta es de Tatiana del Bronx. Pregunta, ¿por qué es con la comunidad asiático-estadounidense y isleña del Pacífico han sido el blanco de crímenes de odio actualmente y en el pasado? Sí, viene de Tatiana del Bronx. Pregunta por qué las comunidades asiático-estadounidenses y isleñas del Pacífico son el blanco de ataques racistas y de odio
ahora y en el pasado? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. No tiene mucho sentido el odio. Y este último año, bueno, estos últimos años en cuanto al atacar a las comunidades asiático-estadounidenses y los crímenes de odio han sido astronómicos. Hemos visto que los crímenes de odio han incrementado en general, comenzando con el 2016-2017, de una manera impactante, pero los ataques de nuestras comunidades asiático-estadounidenses aquí en la ciudad de Nueva York, eso es algo que nos ha asombrado a todos. ¿Y por qué? Ojalá que supiera la razón. Creo que una de las cosas que vimos al comienzo de la pandemia era un aumento en teorías antiasiáticas muy racistas en cuanto al COVID y vimos que eso se amplificó de manera intencional y en ocasiones no intencionalmente con los medios de comunicación y en muchos otros espacios. Y las personas creen que estas dos cosas no están conectadas, pero absolutamente lo están cuando vemos a las estadísticas. Vemos que hay una traducción muy clara con estos temas que están presentes en los medios de comunicación o que están siendo repetidos por los líderes mediáticos y políticos y que eso se traduce en los crímenes de odio y la victimización de ciertas comunidades con crímenes de odio. Y eso es lo que hemos visto en las comunidades asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico. Y hemos aprobado legislación en la Cámara para parar el odio contra las comunidades asiáticas. Pero esto es una de las cosas que tenemos que hacer, como algunos de nuestros presentadores explicaron. Tenemos que hacer esto a un nivel local y establecer mucho cuidado comunitario e iniciativas de cuidado comunitario. Hemos apoyado, por mucho tiempo hemos apoyado capacitación para personas en la comunidad para detectar las señales de alguien que está a punto de iniciar o que ya ha iniciado un ataque, ya sea violento o no violento, y las maneras en que las personas pueden intervenir de manera segura y resolver esta situación. Y ese es el momento en el que nos encontramos ahora eh, y es aterrador y hay mucho que tenemos que hacer para disminuir esto. Next question. La siguiente pregunta, esta es la última pregunta, es de Susan James de Lebanon Street en West Farms. Ella va a ser ella va a formar parte del electorado del Distrito Congresional número 14. Entendemos que han cambiado, que has viajado en el distrito. ¿Qué es lo que te llamó la atención conforme viajaste en el distrito? Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que has estado prestándole atención. Bueno, yo en particular no anuncié que yo iba a estar en las nuevas zonas porque solo quería caminar un poco para tener un poco de idea. De hecho, creo que lo publiqué en Instagram el otro día. Bueno, lo hice. Bueno, hubo muchas cosas de las cuales me percaté. Una, y tendré que ver las estadísticas. Mi instinto es que nuestro distrito va a convertirse un poco más va a ser un poco más denso en cuanto a la vivienda. En el tiempo que he sido parte del Congreso, he representado mucha diversidad en cuanto a vivienda, muchos propietarios de casas, como también vecindarios muy densos como Parkchester o Jackson Heights o Corona. Y lo que vimos y lo que estamos viendo es que estamos representando incluso vecindarios más densos, vecindarios como la zona de Hunts Point, Cobb City, donde hay una vivienda muy densa y donde hay complejos de vivienda masivos e históricos. Y eso yo creo que va a
informar muy profundamente algo de nuestra política de vivienda. Siempre hemos tomado eso en cuenta, pero ahora creo que casi todo nuestro distrito, con la excepción de algunos vecindarios como College Point, van a ser bastante densos en cuanto a su composición en comparación a lo que era nuestro distrito. El distrito de Graceman va a tener más comunidad asiático-estadounidense y su expansión en nuestro distrito anterior o actual representa esto. Así que esto quiere decir que nuestras comunidades van a aumentar en representación latina y afroestadounidense, pero aún seguimos teniendo comunidades asiáticas y blancas también en nuestro distrito. Estoy muy emocionada de representar algunas de estas comunidades de manera personal. Hunts Point es donde un buen número de mis familiares viven, donde pasé mucho tiempo cuando era niña. Cuando pasaba el tiempo en la ciudad de Nueva York, las primeras reuniones comunitarias a las que asistí fue en Hunts Point. Así que es una comunidad muy histórica. Así que estoy muy emocionada de representarlos. Co-op City. Estoy muy emocionada de representarlos. Yo sé que nos rompe el corazón. Yo sé que el Co-op City para el representante de Bowman es como lo Jackson Heights y Woodside es para mí. Yo sé que es desgarrador, pero para mí, Co-op City es una comunidad. Yo sé que esta comunidad representa mucho para el representante Joe Bowman y los problemas son difíciles. Y si usted está en Co-op City, yo quiero que usted sepa que vamos a hacer todo lo posible para tratar de responder a esto lo más que podamos y actualmente estamos contactando a la oficina del representante Bowman para facilitar la mejor transición posible para que ustedes sigan en buenas y atentas manos. Así que sí, estoy emocionada al respecto. Me emociona representar a una comunidad de Astoria unificada y me parece que tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a la organización comunitaria y me emociona mucho el poder hacerlo. Gracias, congresista, y gracias a nuestro electorado por participar esta noche y hacer preguntas. También pueden contactar a nuestra oficina al llamar al 718-662-5970 para la representante Ocasio Cortés. Y gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos.